Seguimos conversando con Lucía de Veletián. Recordemos que hoy el mundo escribe, recuerda, conmemora todo lo que fue el genocidio armenio, que decíamos la mayoría de países lo han aceptado como tal. Hay reservas, algunas estratégicas como Estados Unidos, que no quiere hablar del genocidio armenio. ¿Por qué? Lo que sucedió, por ejemplo, Obama, cuando era candidato, le ofreció a la comunidad armenia, le dijo textualmente que América se merecía un presidente que llamara al genocidio armenio por su nombre. Y yo quiero ser ese presidente, les dijo a los armenios americanos. ¿Qué pasó después entonces? Desde que se fue presidente no ha dicho la palabra genocidio. En realidad, cada año emite una declaración mencionando el genocidio por el nombre armenio, que es Metziehern, que es el gran crimen o la gran catástrofe. Pero la presión de Turquía es muy grande. Inclusive hace 3 días estuvo el canciller de Turquía visitando a Obama y después de esa visita, Obama le dijo a la comunidad armenia una declaración muy bien redactada, porque Turquía es una aliada de ellos en el Medio Oriente y ellos en realidad no pueden darse el lujo de enfurecerlos y perder ese contacto, esa alianza. Hace poco estuvimos en México en un evento con juristas latinoamericanos, precisamente el tema central era el genocidio, y nos llevaron a visitar un museo que acaban de crear en México que se llama el Museo, para no olvidar, el Museo de la Tolerancia. El Museo de la Tolerancia, que está frente al Palacio de Bellas Artes, y precisamente se inicia con el genocidio armenio como el primer gran genocidio, se pasa después al genocidio judío, después al de Ruanda, al de Yugoslavia. ¿Cuáles son las características jurídicas, tú que eres abogado, para determinar el genocidio? Fíjate, Rafael Lemkin, que fue el que acuñó la palabra genocidio, se inspiró en las matanzas armenias. Después de haber visto los juicios que hubo contra los perpetradores del genocidio armenio, él decidió buscar un término que jurídicamente describiera el exterminio de un grupo humano por su raza o por su religión. Si a él se le debe el término genocidio. Él fue el que lo acuñó, pero a conciencia, y después luchó porque se incorporara en los ordenamientos jurídicos. Ahora, la primera vez que hay un tratado sobre genocidio es el de 1948, cuando Naciones Unidas aprueba la Convención contra el Genocidio, ¿no? Exactamente. Ahora, la Corte Penal Internacional de la Haya también lo acepta como uno de los grandes crímenes de la humanidad, ¿no? Exactamente, sí, y por ejemplo el Parlamento Europeo se acaba de volver a pronunciar al respecto, y una cosa muy importante es que antes de ayer Austria reconoció el genocidio armenio, y hoy el presidente alemán, y ambos, que eran aliados de Turquía durante la Primera Guerra Mundial, no solo reconocieron el genocidio armenio, sino que inclusive reconocieron que ellos tuvieron parte siendo cómplices de esas operaciones que llevaron al exterminio, que querían llevar al exterminio de una raza. Yo esta mañana estuve con ustedes en el acto, la ceremonia, en una especie de parque que tienen en Caracas. ¿Qué significó eso y por qué llevas ese signo, precisamente el color morado? Ese monumento está en la urbanización Chuao, y es una versión mucho más pequeña de un monumento igual, pero inmenso, que hay en Ereván. Esos son 12 láminas que están rodeando a una llama que arde perpetua, y ese monumento se llama Tsitsernagapert, el que está en Armenia. El de acá es más pequeñito y está aquí en Ese es el signo precisamente, exactamente, ¿no? Es el color morado, ¿por qué? Este logo lo crearon para la conmemoración del genocidio, del centenario. Es una flor. Es una flor que se llama en español no me olvides, en armenio se llama Anmoruk, que es lo mismo, no me olvides, y en inglés Forget Me Not. Y en realidad cada pétalo representa uno de los continentes donde tuvieron que huir los armenios para reconstruir sus vidas. El color negro representa la muerte, el pasado. El color amarillo representa la luz, que es la vida y el futuro. Y el color morado representa las vestiduras de los sacerdotes de la iglesia armenia, que forma parte de la identidad de los armenios, su identidad ¿Dónde cristiana. tiene la iglesia armenia en Caracas? Queda aquí muy cerca, en la avenida Los Mangos de la Florida. Que ahora ¿Los cultos son Valencia, qué días? Los domingos. ¿Ustedes tienen fechas distintas entre la Pascua y la Navidad y el Año Nuevo? Las fechas son todas muy semejantes, salvo que la Navidad se celebra el 6 de enero, como en las iglesias ortodoxas. Hay mucho rito, mucho canto en el culto armenio, ¿no? Es sumamente bonito. Las ceremonias son bonitas, son todas cantadas en armenio, pero en armenio Karapar, que es el armenio antiguo, como si fuera el latín. ¿Los sacerdotes tienen celibato también o no? Hay sacerdotes que pueden casarse, pero depende de cómo se ordenen. La mayoría son célibes. ¿En qué parte del mundo están concentrados ahorita los armenios? Los armenios, hay 3 millones en la República actual de Armenia, que es independiente, y hay cerca de 9 millones en toda la diáspora, que como te dije, principalmente los grupos más grandes están en Rusia, Estados Unidos, Francia, y en Latinoamérica, en Argentina. Me decías que no solamente el Papa puso el tema al día, sino también otros personajes. Sí, sí. Por ejemplo, Kim Kardashian, que es la armenia más famosa del mundo, que tiene 31 millones de seguidores en Twitter, es una de las 10 personas que tienen más seguidores en Twitter.
Ella es una persona muy moderna que tal vez las generaciones más viejas no la conocen, y de la misma manera que, por ejemplo, Charles Aznavour, que es armenio muy conocido por las generaciones un poco mayores. Que, por cierto, el apellido no es Aznavour. Es Aznavourian. Aznavourian, porque todo termina en Yam. Sí. Sarikiam, aquí en Venezuela. Sarikian, Devletian. Devletian, sí, todo. Sí. Así es. Ahora, eso le ha dado también que el mundo converse, discuta y sobre todo apoye la causa armenia, ¿no? Sí, ella tiene una conciencia muy fuerte de Armenia y se lo toma con seriedad. ¿Ha habido candidatos presidenciales en Estados Unidos de origen armenio? En realidad había un gobernador de California que se llama George Deukmejian, y él estuvo considerado para ser candidato a vicepresidente, pero prefirió no salir de su puesto como gobernador. ¿Por qué es interesante la referencia que hacías al venezolano Nogales Méndez, que dicen que es el Miranda, desconocido por los venezolanos, que viajó, peleó en guerras en América Latina contra los Estados Unidos, en el caso de Cuba, junto al gobierno español, que estuvo acompañando a Sandino, que estuvo en la guerra mexicana, y que se alistó en el ejército alemán y pasó a ser el ejército turco, un alto general? Por cierto, famosísimo en la gran batalla de Van, donde estaban los armenios resistiendo, en ese momento apoyando a los rusos. Creo que tiene una frase en tu libro sobre él. Sí, él en su libro 4 años bajo la media luna narró sus experiencias y textualmente, en alguna de las citas, porque mencionó varias veces esta tragedia, dijo: de las innumerables caravanas de millares y decenas de millares de deportados armenios que salían de las regiones costaneras del Mar Negro y del centro y oeste de Anatolia, con rumbo a los desiertos de Siria y Mesopotamia, 3/4 partes, y en ocasiones quizá el 90 o 95% de sus tripulaciones solían sucumbir en el camino a causa del tifus y las privaciones. Yo he visto en las márgenes del Éufrates los cuerpos carcomidos de decenas y centenares de niños y mujeres armenios, sirviendo de pasto a los buitres y los chacales. Por cierto, Nogales Méndez, que lo llamaban allí, Nogales Bey, así lo llamaban en el ejército turco, se fue de frente para no pelear contra los rusos y los armenios, prefirió ir a pelear contra franceses e ingleses, y fue hasta gobernador en la provincia de Sinaí. Y dicen que es el Lorenz, igual que Lorenz de Arabia, el de América Latina en esa pelea. Pero se denotó que también tenía ese drama personal de ser cristiano y ver, siendo fiel al ejército turco, la situación de los armenios, ¿no? Exactamente, así fuera tachirense como mi abuela. También en el Táchira había una colonia alemana muy importante en esa época. Cuando viene Gómez y Castro, él pelea con ellos y se va a Europa. Por cierto, ¿qué actividades tienen estos días ustedes? Mira, mañana tenemos un acto cultural en el Eurobuilding a las 10:30 de la mañana, y tenemos el compromiso con la Iglesia armenia y con el pueblo armenio y con nosotros mismos de hacer diferentes eventos durante todo el resto del año, porque es el centenario y esa ha sido la intención y la determinación de todo el pueblo armenio. ¿Cómo está organizada la Iglesia armenia? ¿Un poco al estilo del Vaticano o distinto? Es una iglesia nacional. A la cabeza está el Católicos de todos los armenios, cuya sede está en Bagashapat, en Echmiadzin, y también existe el Católicos de la Santa Sede de Cilicia, que es la cabeza de nuestra iglesia de aquí de ¿De quién depende América Latina? ¿Hay una jerarquía eclesiástica en América Latina? Sí, el arzobispo Serpasán Gomidas Ojanian, que es nuestro arzobispo, depende del arzobispado de la Santa Sede de Cilicia, que queda en Antelias, en el Líbano. Y la relación que tienen ustedes con la Iglesia Católica pues es excelente. Maravillosa, es excelente. Y también con todas las otras religiones, el Islam, el judaísmo. Sí, sí. En la Turquía de hoy, ¿cómo está el tema armenio? A pesar de que hay una gran furia demostrada, por ejemplo, por el presidente Erdogan, que retiró ayer a su embajador de Austria, retiró al embajador del Vaticano y mandó a amenazar al presidente Obama con su canciller. De todas maneras, se ha tenido que suavizar la postura de ellos, porque ya Turquía está enterándose hoy en día con tantas comunicaciones. Es muy difícil que mantengan esa ficción de que el genocidio armenio Incluso Pamuk, el famoso premio Nobel, creo que fue en 2006, premio Nobel de literatura, dice que hay 2 genocidios armenios, el que sucedió realmente y el que quieren olvidar ahora. Y además hay otro tema que está sobre la palestra, porque en Suiza es delito negar que existió el genocidio armenio. Entonces, un ciudadano turco dijo en Suiza que no existía el genocidio armenio, que era una mentira internacional, y fue llevado a juicio. Ahora resulta que la abogado que está defendiendo la posición armenia es la esposa de George Clooney, y eso le dio una diferente visión, porque ahora quieren ver qué ropa se pone. Ella es una ilustrísima abogada de derechos humanos que está defendiendo el caso, pero también ahora el tema de la farándula viene debido a que está casada con George Clooney.